Bueno, pues ya estamos, raza, bienvenidos, bienvenidos a esta transmisión, esta accidentada transmisión, pero se logró, se logró, se logró. Este, mm, la verdad, una disculpa si me vieron pararme, si no sabíamos si ya estábamos en vivo, si no estábamos, pero se logró, ya estamos aquí en vivo. Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de La Mesa. La raza, así sucede, así pasa cuando sucede. Vamos a compartir este microfonito. No va a haber de otra porque, pues, por lo pronto, y para ya no, sobre todo para no tenerlos esperando, pues sí, ya vamos a darle para adelante con este live. Muchas gracias a todos por haberse conectado. De verdad no saben lo feliz que me hace que estén aquí con nosotros, sobre todo en un horario un poquito más, ya más diurno, más vespertino. Yo sé que en los lives de los sábados a la 1 de la tarde era algo así como que medio extraño, ¿no? Mucha raza, muchos de ustedes seguían chambeando, muchos de ustedes seguían, incluso crudos o dormidos, entonces pues era medio complicado, yo lo entiendo, pero yo creo que con este horario y sobre todo siendo constantes, haciendo los lives todos los jueves a esta hora, pues va a ir mejorando, va a ir mejorando el tema. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Te doy la bienvenida de nuevo, Javier. Ahora sí a empezar de lleno el programa. Y como les repito, muchas gracias a todos por estar aquí. De verdad, para nosotros es algo muy, muy valioso el que se den el tiempo de estar aquí con nosotros. Y pues vamos a darle, canal. Si gustas presentar el programa, ¿de qué vamos a hablar hoy, güey? Sí, pues básicamente, Racita, en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre Kennedy, Saludcita. salud, 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 salud. sobre un poco de lo que fue la administración Kennedy, el contexto. Probablemente ustedes hayan visto en las noticias ahora que acaban de desclasificar unos archivos relacionados al magnicidio de John Kennedy Sí, reciente. de hecho, lo que motiva esta live raza es que sí, se desclasificaron ciertos archivos. Ya ven que el licenciado Trompetas allá en los Estados Unidos anda desatado poniendo aranceles, desclasificando archivos, queriendo modificar la constitución para un tercer mandato y multitud de cosas. Entonces, a raíz de eso, güey, justamente que se liberaron ciertos archivos que, como tú dices y me lo dijo Javier fuera de micrófono, parece ser que dicen mucho, pero en realidad no dicen nada, ¿verdad? O sea, yéndonos directamente a lo que desclasificaron. Sí, todavía hay mucho que de cierta forma no se ha desclasificado tampoco. Lo que o sea, para las expectativas que tenían las personas, no llegaron a ellas los archivos que se desclasificaron, pero sí nos traen a un tema muy importante que es pues todo lo que pasó con el magnicidio de Kennedy y por qué hasta la fecha sigue siendo secreto muchas cosas que pasaron en el 63, en noviembre del 63. O sea, Ujú. es un poco, digamos, de lo que se va a tratar la mesa. Y pues también tocaremos, lo padre creo que de esta mesa es que vamos a tocar muchos temas que ya hemos tocado en otras mesas. Sí, se relaciona mucho. Sí, Ujú. el papel de Estados Unidos, la CIA, como un poco estos gobiernos secretos que están por debajo de la mesa muchas veces. Exacto. Y va a estar muy bueno el episodio de hoy. Así es. Bueno, Raza, pues bienvenidos a la mesa donde ponemos todos los temas bajo la luz de la verdad. Pero recuerden que la mejor verdad siempre es la suya. Yo creo que primero y antes que nada vamos a comenzar con el primer bloque del programa donde vamos a hablar un poco de contexto histórico. Algo que hay que entender, raza, es que el asesinato de JFK, su presidencia y todo lo que está alrededor de él como figura histórica de los Estados Unidos se da en un contexto histórico muy, muy convulso para los Estados Unidos, ¿no? O sea, es la plena década de los 60, güey. Estamos hablando de que es un Estados Unidos prácticamente de la posguerra, güey, porque son apenas y escasamente 15 años desde 1945, güey, de que acaba la Segunda Guerra Mundial. Y estamos en un mundo bipolar, güey. ¿Eso qué significa? Que el mundo se debate entre el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia y el mundo capitalista encabezado por la OTAN y pues liderado por los Estados Unidos, ¿no? En ese contexto es que se da el asesinato de JFK, se da su presidencia. Es muy importante aclarar, raza, que la Guerra Fría, pues era, o bueno, ¿tú cómo definirías la Guerra Fría? ¿Por qué se llama Guerra Fría, güey, la Guerra Fría? Yo creo que pues al final la Guerra Fría es que, de mi perspectiva, tienes a una a una Unión Soviética y a Estados Unidos peleando por quién tienen, digamos, control hegemónico y qué esferas de influencia tienen en distintas regiones. Y Exacto. de cierta forma están compitiendo, pero no directamente, indirectamente financiando a un grupo contra otro grupo, tratando de controlar ciertas regiones para tratar de conseguir una hegemonía, porque pues eran, digamos, las dos potencias en ese tiempo que quedan después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues
no eran necesariamente aliados, eran contrincantes, pero no directamente nos estaban Ujú. enfrentando a través de su influencia geopolítica en ese entonces. Y eran varias, digamos, si pudiéramos dividirlo en el enfrentamiento de superpotencias, si pudiéramos dividirlo como en carreras, pues estaba la carrera armamentista para el desarrollo de cada vez más poderosas, armas nucleares cada vez más poderosas. De Ujú. hecho, por ahí, no sé si se acuerdan, raza, es muy famoso este tema. La Unión Soviética en la década de los 50 detona la bomba del zar, güey, que es el dispositivo explosivo más poderoso que ha detonado la humanidad en la historia, güey. Y es un cagadero en Siberia. Y de hecho, a la fecha sigue siendo el dispositivo explosivo más poderoso, güey. Estados Unidos hace la prueba Castle Bravo, que es el ensayo nuclear más poderoso por parte de los Estados Unidos. Entonces está la carrera armamentística, güey. Está la carrera espacial, güey, donde de hecho la Unión Soviética da el primer golpe, güey, cuando ponen en órbita Sputnik. Sputnik, güey. Que en muchas películas, güey, Sputnik se materializó ahí en las películas como esta cosa que no sabían los americanos que era, güey. Que me acuerdo mucho, güey, no sé si recuerdas, esa película está muy chida porque está ambientada justo en esos momentos, güey, la película del Gigante de Hierro, güey. ¿Sabe qué es así? Exacto, en la película El Gigante de Hierro, güey, literal, raza, esa película está ambientada en plena Guerra Fría. Y me acuerdo que la gente, Ken Mansley, que es un agente del FBI que mandan a este pueblo, Rockwell, a investigar el tema del Gigante de Hierro, le dice muy claramente a Howard, el personaje principal, que los soviéticos mandaron el Sputnik, güey, y lo ven como una amenaza que los está mirando, güey. Cuando en realidad era una emisora de radio súper sencilla, güey, no era un satélite espía ni nada, güey. Pero para los americanos fue un golpe en la mesa de parte de los soviéticos de ir ganando la carrera espacial. Por eso ahí es donde entra el protagonista de este video, que él da el anuncio al inicio de la década de los 60, güey, de que se compromete a que los Estados Unidos van a llegar a la Luna antes del fin de la década, Antes del güey. fin de la década, Kennedy. Antes de Sí. la década. Entonces, como pueden ver, este contexto raza, es muy importante porque Kennedy llega a unos Estados Unidos muy convulso, muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, de la posguerra y sobre todo vibrante económicamente también, güey. El sueño americano estaba en pleno apogeo, güey. Sí, sí. O sea, la raza literalmente gozaba de un boom económico, güey. O sea, eran los tiempos en los que literalmente, güey, un conserje de secundaria, güey, vivía una vida bastante acomodada, güey, en los Estados Unidos, ¿no, Sí, sí. güey? Entonces, en ese contexto se da la presidencia de Kennedy. ¿Kennedy llega a la presidencia en qué año exactamente, güey? El 60. En el 60, En el exactamente. 60. Ujú. Y me gustaría que dieras un poco de background político de JFK, güey. ¿Él Ujú. de dónde es, güey? ¿De qué partido es, güey? Sí, sí, claro. Pues es que ponemos los comments nomás para ver igual que va diciendo la Sí, recita, ¿cómo si no? van donando, creo que tal vez alguien ya donó. Bueno, a ver, Kennedy viene de una familia, su padre era una de las personas más ricas en ese momento de Estados Unidos. Su padre fue embajador de Estados Unidos en Reino Unido. De hecho, su padre fue una de las personas que era, vaya, que quería más que Estados Unidos se manteniera fuera de la Segunda Guerra Mundial, demócrata. Hizo muchísimo dinero su padre en Wall Street y también muchas personas dicen que ilegalmente traficando alcohol en Ujú. la prohibición. De la Es prohibición. un, es un rumor, pero sí era una de las familias más ricas de Estados Unidos, sino que la más rica de Estados Unidos en ese momento, La familia Kennedy. la familia Kennedy, su padre Joe Kennedy. Y el padre Joe Kennedy, había un tema ahí. Kennedy entra a la presidencia siendo el presidente más joven en la historia de Estados Unidos, Sí, sí, sí. que es algo importante. El primer presidente de la historia de Estados Unidos en ese momento que había nacido en ese siglo, Mm. cabrón. O sea, antes de él, Todos los presidentes eran del siglo XIX, güey. sí, A la madre. bueno, 20. Del, No, no, sí, sí, del 19, siglo, 19, siglo, 19, siglo 19, tienes XIX. razón. Ujú. Es el primer presidente nacido en ese siglo que va a gobernar ese siglo. De hecho, me parece es algo que dice en su discurso de inauguración Kennedy. Y pues, digamos, el primer tema que vamos a ver aquí, yo creo que es algo que vamos a ver recurrente, es Kennedy contra, si quieres ver el deep state de Sí, Estados Unidos. del gobierno dentro del gobierno. Sí, Ujú. del gobierno dentro del gobierno, porque es algo que es recurrente dentro de los 3 años de presidencia que tiene Kennedy. Son un poco más de 1000 días Ujú. lo que él es presidente de Estados Unidos. Sí, Y Estados Unidos venía de cierta forma de tener como que una política imperialista, totalmente.
y Kennedy lo quería cambiar a, digamos, convencerte más pacíficamente. Y, por ejemplo, una de las primeras cosas con las que se enfrenta Kennedy, que vamos a ver aquí, es, pues, la bahía de cochinos. Exactamente. Eso prácticamente es entrando a su administración. Entrando, si no, Sí. tenía ahí O sea, para, el vato llegó a los chingazos, güey, tenía literal. meses, Tenía meses. Ajá. meses de entrar Kennedy, y pues bueno, va entrando Kennedy, tiene pues esas reuniones que tienes con la CIA, Ujú, y le dicen, oye, pues mira, desde que estaba Eisenhower, estábamos orquestando este proyecto, se llama Vamos a invadir la bahía de cochinos en Cuba, no van a saber que Estados Unidos los está apoyando, va a ser un grupo de rebeldes cubanos, ujú. sí van a salir de Estados Unidos y tal, pero Castro ahorita es muy poco popular, Que se supone que la CIA entrena a este grupo sí, de cubanos, ¿no, güey? De sí, rebeldes cubanos. Ujú, sí, supuestamente en Florida, y vamos a invadir, y cuando vayamos a invadir, de que el pueblo cubano, de que se va a levantar en contra de Castro, porque ya es muy poco popular, y Kennedy como que vaya, lo piensa, a él como que lo que más lo convence, él representaba mucho al presidente, a Dwight D. Eisenhower, sí, pues al que fue final general. Dwight Eisenhower fue el comandante aliado Ujú, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, no era cualquier pendejo, banda, exacto, era muy, muy respetado en Estados Unidos porque él prácticamente fue el que ideó el día D. sí, Entonces, pues era alguien muy cabrón. sí, y va a volver a salir Eisenhower en este podcast, pero pues él respetaba mucho eso. De hecho, Richard Nixon, por ejemplo, era quien veía más el tema de la bahía de cochinos, siendo vicepresidente Ujú, directamente con la CIA. Y la CIA le asegura a Kennedy varias cosas. Le dice, uno, la gente de Cuba se va a lanzar en contra de Castro. Dos, Estados Unidos no va a tener que involucrarse en nada, no vamos a tener que mandar tropas, no vamos a tener que mandar apoyo aéreo, nada. no. Si es una operación, como le garantizan que es una operación encubierta, bien, digamos, asegurada en todos sus flancos, güey. No va a haber filtraciones de información ni nada, ¿no? Sí. Ujú, Y luego, ¿qué pasa? Vaya, que de cierta forma los cubanos sabían que iba a pasar esto, estaban hiper preparados para la invasión, llega la fuerza invasora y se empiezan a partir su madre en la playa, de que literalmente desembarcando. ujú, Y ahí es cuando entre la CIA y el Pentágono le meten muchísima presión a Kennedy de que dé apoyo aéreo y que mande a los Marines. ujú, sí. Literalmente que invada Cuba. Y Kennedy dice no, ni madres, de que nosotros no lo vamos a hacer, y fracasa totalmente. Fracasó la operación. Y no solo eso, él toma la culpa de que fracasa la operación en televisión nacional. Sí, Y sí, a sí. raíz de eso, Kennedy, pues dice, ah, ok, o sea, trataron de aprovecharse que soy un presidente primerizo Sí. para aprovecharse de mí para lograr lo que ellos realmente querían que invadiera Cuba. Ujú. O sea, él lo ve como que la CIA y el Pentágono y los Le generales están tendiendo la cama. le tendieron la cama como al Coco Basile en Ya, boca. como algo como así le invoca. Exacto. Los que saben esa referencia son cracks. No, el Coco Basile fue en Argentina. Al que Ujú. le tendieron la cama en boca fue a la Volpe. A la otra. Pero de ahí Kennedy es como que no manches, no puedo confiar en mi propia CIA y despide al jefe de la CIA, que es Alan Dulles, Ujú. que en la historia de la CIA fue el jefe de la CIA más longevo. El hermano de Alan Dulles, John Foster Dulles, fue secretario de... mm, ¿qué fue? Fue secretario de Estado con Eisenhower. Ujú. Es una familia muy poderosa de Estados Unidos y lo despide. Los vi- Y de ahí, digamos, empiezan los roces de Kennedy con la élite, con el deep state de Estados Unidos. Pues es que a final de cuentas, como tú bien dices, güey, es básicamente el primer año de la presidencia de Kennedy, güey. O sea, bueno, pues duró relativamente muy poco, güey, pero el tema es, güey, que él es visto, güey, como un outsider, güey, dentro del gobierno. Sí. O sea, él llega a un gobierno de los Estados Unidos, güey, que está en la plenitud de su influencia, de su esfera de influencia mundial, güey, y llega un personaje muy joven, güey, con la intención de, digamos, hacer las cosas distinto y se topa literalmente con el deep state de la CIA, del FBI, que le dicen, a ver, no, o sea, ya están, hay planes más grandes que tu presidencia sucediendo en este gobierno. Y literalmente le dicen, oye, a ver, no, o sea, aquí este gobierno dentro del gobierno es el que decide cómo se opera la seguridad nacional y la esfera de influencia de los Estados Unidos, no lo decides tú, presidente. Y yo creo que él al salir, güey, en televisión nacional, güey, a declarar, güey, que el fiasco de la Bahía de Cochinos y hacerlo público, güey, a nivel público, a nivel nacional, yo creo que es como una afrenta directa hacia este gobierno, hacia este deep state, ¿sí me entiendes, güey? Pues es como decirle a ellos, mira, yo soy el presidente, güey. A mí no me interesa si tú o quien sea quien esté operando las cosas desde adentro, güey.
quieren o no implementar las políticas o las directrices que yo quiero implementar en mi presidencia, güey. Entonces él sale al público en general a declarar, güey, que fue un fracaso la operación de Bahía de Cochinos, güey. Y yo creo que eso es una afrenta directa a estos líderes del Deep State, ¿no, güey? Sí, y O que sea, despide a Alan Dulles, o sea, y le cambia directamente. Y Alan Dolas era de estos güeyes de un club de Toby, güey, la CIA, donde Alan Dolas, güey, era un güey de esos vatos que literalmente creció ahí dentro. Creció dentro de la CIA, güey. O sea, Sí, el vato se sabía todos los recovecos habidos y por haber de la CIA y del funcionamiento del gobierno de los Estados Unidos, güey. que un personaje realmente oscuro, Alan Dulles, o Ujú, sea, es alguien que, para que la raza tenga contexto, él, que hay un libro muy bueno sobre él, que es una biografía no autorizada, The Devil's Chessworld, el tablero de ajedrez del diablo de David Tabot. Él, en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos estaba en la Segunda Guerra ujú. Mundial, seguía teniendo relación con nazis que fueron sus clientes. O sea, era un Pero tipo, pragmático, ¿no, güey? O sea, no le interesaba. sí, no, pero un tipo realmente perturbador. O sea, miembros de su familia dicen que probablemente era un sociópata, psicópata, Ujú. miembros de su familia. Y Kennedy lo despide, así, lo despide. Y de hecho hay una frase muy famosa de Kennedy después de todo el fiasco de la Bahía de Cochinos que dice que quiere destruir la CIA en 1000 pedazos y lanzarla al viento. Sí, ya. Y digamos, así empieza la presidencia Sí, de Kennedy. sí, sí, sí. O sea, empieza con todo, raza. La presidencia de Kennedy fue convulsa en todos los sentidos. Él llega y pum, la veía de cochinos. Y luego después se pone mejor, güey. ¿Cuál es el siguiente milestone, güey, dentro de Sí, la presidencia de Kennedy? un poco nos vamos a ir como todo en cronológico, pero Sí. viendo la temática, la crisis de los misiles cubanos. Ahí a la receta del chat les recomiendo una película muy buena, se llama 13 Days, 13 días, que trata sobre la crisis de los misiles cubanos y es de las como pocas películas que históricamente están muy bien realizadas. Y es como la siguiente trama, que ya Sí. estamos hablando que había toda una presión del Deep State, del Pentágono, de los Joint Chiefs of Staff, que es como los Joint Chiefs of Staff es Ujú. como una mesa de los generales más importantes de Estados Unidos, Sí. que, Que digamos, son los que deciden la política exterior en cuestión bélica y militar, güey. son como Estados los Unidos. asesores militares del Del presidente. presidente. Ujú. Y había ya una presión muy grande de meterse a Cuba, tal. Pues, ¿qué pasa en Estados Unidos? Tienen un avión, que también por eso, yo creo que de ahí va el nombre de la banda, es Ujú. el avión U-2 Ujú. de YouTube. De YouTube. Es un avión es un avión espía porque literalmente no tiene otro objetivo más que el espionaje, no puede Ujú. bombardear, no puede atacar. Lo que sí hace este avión es que vuela a una altitud muy, 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 muy alta Ujú. y puede tomar fotografías. Y evita la detección de radares. Ujú. Ujú. No, no, sí lo Sí, detectan, pero está volando a una altura tan superior que está más o menos libre de misiles. de mis- Creo que derriban pocos en la historia del U-2. Ujú. Uno me parece en Rusia y después en Cuba, Ujú. pero porque estaba volando en una altitud más baja para tener mejor calidad de fotos. Simón. Pues llegan con Kennedy, le dan un archivo y le dicen, oye, detectamos que que en Cuba están instalando misiles nucleares. Sí, 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 sí. Que al principio tengo entendido yo que el primer dato que le pasan, güey, se están construyendo lanzaderas de misiles. Sí, No estamos seguros que están de que operacionales. están operacionales, pero se están construyendo, o sea, ya detectamos que hay maquinaria especializada que se usa literal para crear lanzaderas de misiles. Lanzaderas de misiles, raza, son estos bahías literal de concreto en donde se ponen los misiles, literal, o sea, la infraestructura para poder lanzarlos. Y en posteriores misiones de este avión, güey, es cuando se detecta ya o sea, ya literalmente detectan a barcos soviéticos llegando con los misiles. O Mm, sea, ya literalmente no era un tema de especulación, no era un tema de si va a suceder o no va a suceder. O sea, en Cuba había misiles nucleares que literalmente estaban destinados a ser apuntados a la masa continental de los Estados Unidos, güey. A escasos, no sé, güey, no tengo el dato, pero Cuba debe de estar a menos de 100 kilómetros de Florida. O sea, desde Cuba puedes literalmente targetear, puedes señalar como blanco en todas las ciudades, en todas las grandes ciudades de los Estados Unidos, o sea, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Houston, Detroit, X, Y, Z. O sea, las 10 ciudades más grandes de los Estados Unidos estaban dentro del alcance ya de los misiles soviéticos de ser instalados en Cuba. Entonces, es muy cabrona, güey. O sea, ¿por qué? Porque la amenaza es real. Para esto, obviamente, hay que tener un tema y hay que dejar algo muy claro, güey. Este,
En la Unión Soviética tenía la misma preocupación porque estaban los misiles americanos en Turquía, Sí, ¿no? está Cuba, bueno, lo chequé rápido, 700 kilómetros de 600 kilómetros. 700. Pues no, Sí, no es nada, no es no es nada. nada, no es nada. Sí, de nuevo, también Estados Unidos tenía unos misiles que les llamaban misiles Júpiter en Los misiles, Turquía, que estaban literalmente eran ojivas nucleares. en la frontera con la Unión Soviética, podían, con esos misiles tenían alcance a la gran mayoría de las ciudades de a todas las ciudades de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética reaccionó en consecuencia. Sí. Pero bueno, ¿qué pasa? Estados Unidos, vale, traen esta inteligencia a Kennedy y desde ahí lo empiezan a presionar para invadir. Oye, invade, invade, invade. ¿Qué hace? Lo que primero que hace Kennedy es de que va con el embajador de la Unión Soviética, le preguntan directamente sobre esto, lo niegan totalmente y después Kennedy tomó una decisión interesante, que es ahí, digamos, todo el Deep State lo estaba empujando a que invadiera y él dice, Voy a tratar de resolver esto diplomáticamente". Van a las Naciones Unidas y les muestran, así en las Naciones Unidas, de que en vivo y en directo, las imágenes que tienen los Estados Unidos de los misiles que están instalando en Cuba. Sí. Y de nuevo, para mí esto de la crisis de los misiles cubanos, yo creo que es lo más cercano que la humanidad ha estado cerca de una guerra nuclear. Sí, sí, güey, porque hay gente que dice que el momento actual, pero no, yo creo que no tiene nada que ver, güey, porque en No. ese momento, a diferencia de hoy, la realidad, güey, es que solo hay una superpotencia en el mundo, militarmente hablando, porque Ujú. económicamente ya está China. Económicamente ya hay una superpotencia económica que le compite a los Estados Unidos. Pero militarmente la realidad es que ni Rusia, ni China, ni la Unión Europea en su conjunto, güey, ni nadie, ni Corea del Norte, nadie realmente puede competir al poder militar de los Estados Unidos en el contexto actual. En cambio, en ese momento, güey, sí había, güey, otra superpotencia, güey, que tenía los recursos, güey, porque no estamos hablando de la Unión Soviética de final de los ochentas, principios de los noventas, a punto de resquebrajarse, güey. O sea, y de morirse, güey. Estamos hablando de la Unión Soviética en plenitud, güey. O sea, estamos hablando de una Unión Soviética que todavía estaba compitiendo en la esfera económica, todavía estaba compitiendo en la esfera espacial, todavía estaba compitiendo en la esfera militar, güey. Entonces, es el único momento en la historia donde dos potencias, superpotencias globales que encabezaban dos polos, güey, estaban literal con la fusca así, güey. Sí, no, era finalmente a Kennedy le toca el periodo en el que la Unión Soviética está más fuerte, Sí. porque es una Unión Soviética muy, muy fuerte y con armas nucleares. ¿Quién era el presidente del partido nuclear? Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev. Sí. Nikita Khrushchev. Ya no estaba Stalin. Ya no estaba. Y Nikita Khrushchev sucede a Stalin. Sí, Es el sí, sí. segundo, es el segundo. ¿Cuál era el título, güey, que tenía? Pues era presidente Premier, ¿no? Premier de la Unión Soviética, Sí. ¿verdad? Que era líder al mismo tiempo. Bueno, acuérdate, también hay que recordar que la Unión Soviética, su forma de gobierno era de partido único, solamente era permitido que el partido socialista de la Unión Soviética participara en elecciones y quien era el líder del partido era quien presidía el Consejo de Ministros, creo que se llamaba, de la Unión Soviética, y Nikita Khrushchev fue el que sucedió a Stalin, a Joseph Stalin. Entonces, sí, o sea, este momento o sea, bueno, hay varias películas que lo retratan, güey, pero por ahí hay historias que yo creo, güey, que no sé si las tomaré yo como literalidad, güey, de decir esto sucedió, pero ya ves que hay historias de incluso un submarino soviético que estuvo a nada de lanzar un No, misil. es verídico. ¿Es verídica esa historia? Es A ver, verídica y cuéntame la racita. ahorita vamos para allá. Y no, Nikita Khrushchev, una película muy buena donde sale él también histórica, que está graciosísima. La muerte de Stalin. ¿Así se llama la película? Sí, Mm. la película, de hecho, creo que te están marcando y se paró, ¿no? No, ¿No? Ah, no, no, bueno, se me fue la onda. sí, sí, a la madre. A ver, disculpen, se está poniendo ahí, ¿verdad? Eh, Ya, ¿verdad? sí, Ya. sí, creo que se trabó porque le estaban marcando a mi compadre, pero bueno, de nuevo, en recomendaciones, vean, La muerte de Stalin, una película graciosísima, la prohibieron en Rusia, que es un poco sobre Khrushchev, era parte de la administración de Stalin, Ujú, muere Stalin, ingresa Khrushchev, y de hecho Khrushchev había tenido un roce muy, muy fuerte con Kennedy ujú, en una conferencia en Viena, donde básicamente le hace bullying gacho. ujú. Ok, pues pasa esto en las Naciones Unidas con el representante de Estados Unidos, Adlai Stevenson, donde evidencian que la Unión Soviética pues le está proporcionando armas nucleares a Sí. Cuba. Dame un segundito, güey. Nada más pónganos ahí, razas, y ya otra vez ya nos vemos normal. Pónganos ahí, a ver. Ya se ve. Se escucha, pero se tildó. Se me hace que ya ahí debería. Sí. Sí, ya.
Ujú, Bueno, a ver, Adlai Stevenson evidencia así totalmente a la Unión Soviética en las Naciones Unidas, porque aparte todavía lo más cabrón de esto es que le pregunta, antes de enseñar las fotos, le pregunta al representante de la Unión ujú, Soviética, así en sujeta, de que, oye, ¿tienes armas en Cuba? Y luego le enseña las fotos, o sea, lo deja ver como un pelmazo. y Y se lo niega, ¿va? se lo niega. Ujú, Y ahí es cuando Kennedy, junto con su hermano, con Robert Strange McNamara, que eran de sus principales asesores, toman una decisión de que, ok, vamos a poner una cuarentena en Cuba, ujú, de que no pueden ingresar ni un barco soviético, y vamos a tratar de resolver esto diplomáticamente. ujú, Porque en ese momento algo muy loco es de que los Joint Chiefs of Staff, que son, si lo quieren ver como los principales asesores militares, el Pentágono, la CIA, todos estaban presionando a Kennedy para para que invadiera Cuba sí, y para tomar mandar una acción militar directa allí. mandar a los Marines, bombardearlos, igual bombardear nuclearmente la isla. Ujú, ¿Por qué? Porque los militares de esa época, como un general de la Fuerza Aérea, que de hecho después de una junta dicen que empezó de que a encabronarse diciendo que ujú, Kennedy era un cobarde igual que su padre, porque no quería entrarle a la guerra, o sea, llegó a un punto de tensión muy grande. O sea, de cierta forma, como ellos lo racionalizaban, es que decían, nosotros ahorita tenemos una supremacía nuclear sobre la Unión Soviética. ujú. Les ganamos 4-1 en armas nucleares. O sea, en cuestión de literal de cuántas tengo y cuántas Sí, tienen y ellos. potencias. Sí, potencia, ¿no? Si ahorita tenemos un intercambio nuclear, ganamos. Ujú, Perderemos unos 30 millones de americanos, pero ganamos, así que este es el mejor momento idóneo porque el intercambio nuclear con la Unión Soviética es inevitable. ujú, Kennedy pone esta cuarentena para llegar a una solución diplomática, ujú, darle tiempo. ¿Qué pasa? Que un día llegan barcos submarinos soviéticos, se pasan la cuarentena, se la pasan y hay un destructor americano que literalmente lo que hace es de que manda unas ojivas antisubmarino, pero son de aviso, o sea, no son sí, letales. ujú. ¿Qué pasa? Que Son las llamadas armas nucleares tácticas, ¿no, güey? no solo, no eran detonantes normales, no eran nucleares. Mm, Como digamos, o sea, lo que pasa es de que llegan, detonan, hacen ruido y eso hace que el submarino suba. ah, ok, ¿Cuál ok. es el problema? Que el submarino no puede detectar si son letales o no. Sí, nada más Así que las personas del submarino, que era un submarino nuclear, asumen. asumen que ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Y ellos tenían órdenes de que podían lanzar las armas nucleares con discrecionalidad. Ujú, Y se necesitaba que de los tres comandantes del submarino estuvieran de acuerdo para lanzar un arma nuclear. Y solo porque uno de esos tres como que no estuvo de acuerdo, no la lanzaron, subieron, se dieron cuenta que no había problema. Pero digamos, sí de cerca llegó. También hay otro episodio de que necesitan más fotos, mandan a otro avión espía a volar a una altitud más baja y lo tumban. ujú, Lo tumban los cubanos con armas soviéticas y ahí le ponen una presión tremenda a Kennedy que invade. sí. Sí, de que ya estamos siendo víctimas de ataques directos. Sí, Ujú. y de nuevo no invade y llega. Y bueno, ¿y tú a qué crees que se deba la negativa de Kennedy, güey, de no tomar represalias bélicas ya directamente? O sea, él, ¿tú crees que, a diferencia de sus asesores, sí sopesa el decir, güey, si yo tomo una acción en Cuba, va a valer madre? O sea, ya, no hay vuelta atrás si yo tomo una acción en Cuba, o tú crees que sí, de haber tomado acciones, tú crees que hubiera sido, digamos, que ambos polos lo hubieran visto todavía como un conflicto regional, güey, o si hubiera escalado inmediatamente a un conflicto ya mundial, Yo creo que por eso es que Kennedy opta por una salida diplomática. salida diplomática, porque él sabe que esto bien puede ser el inicio de una tercera guerra mundial y una tercera guerra mundial nuclear. Ujú, Porque él en una de esas juntas le pregunta directamente a un general de la Fuerza Aérea, Curtis LeMay, que ujú. fue, de hecho, él fue el encargado de quemar Japón con bombas Sí. incendiarias. De que, a ver, ok, Esas bombas fueron las predecesoras del Napalm, ¿verdad, güey? sí. Sí. Y le pregunta, a ver, ok, nosotros invadimos Cuba, ¿qué van a hacer los soviéticos en respuesta? Y él le dice, no, nada. Porque Kennedy le dice que van a hacer con Berlín, se van a invadir Berlín, todo Ujú, esto. Y por eso Kennedy decide esto. Aparte, Kennedy, a ver, fue veterano de la Segunda Guerra Mundial. ujú, Es alguien, Kennedy era un tipo que era un estudiante de la historia. Y ujú, él en una de esas juntas sale encabronadísimo y dice que esa misma lógica de esos generales es la misma razón por la que tuvimos dos guerras mundiales. Así que él trata de prever una tercera guerra ujú. mundial. De hecho, me parece en su tumba dice mantuvo la paz. A costa de su propia vida, güey. ¿Sí? Literalmente, cabrón. Y de nuevo, también Kennedy resiste y ya, o sea, sí, ya estaban con que la administración de Kennedy sabían que había unas 2, 3 semanas en lo que esas armas nucleares ya iban a ser operacionales. Es la información que ellos tenían. Ujú. Así que ellos de cierta forma tenían de que, ok, si no llegamos a una solución diplomática para esta fecha, invadimos. Ujú.
¿Y qué pasa? Pues Kennedy manda a su hermano, literalmente a su hermano, que era Robert, ¿no? sí, Robert F. Kennedy, que era el Ujú. fiscal general, Es el padre del actual Robert Kennedy, ¿no? sí, Robert Kennedy Jr., Ujú. que él era el fiscal general de Estados Unidos, el Attorney General, lo manda a negociar a la embajada soviética. Político. Y dicen que cuando él llega a la embajada soviética, que literalmente ya estaban quemando todos los papeles, porque Sí. pensaban que la guerra era inevitable. Ajá. También algo a destacar es que a raíz de este conflicto, tanto Khrushchev como Kennedy se dan cuenta que no pueden confiar en todo su aparato. Así que establecen una comunicación directa, Directa, sí. directa, con Sí, es, cartas. es cuando la famosa, es la famosa línea directa Washington-Moscú, ¿ah? Que Sí. supuestamente estaban a un teléfono, literalmente levantaron un auricular a teléfono a distancia de hablar el uno con el otro, ¿va? Sí, básicamente ve como un espía que era amigo de Khrushchev que contactó a Robert Kennedy porque se dieron cuenta que no los estaban dejando comunicarse directamente. Ujú, Va Robert Kennedy a la embajada soviética, trata de llegar a un acuerdo y le dice, ¿sabes qué? Nosotros vamos a quitar nuestros misiles nucleares Júpiter de Turquía, ujú, porque de hecho ya iban a ser obsoletos, necesitaban mantenimiento, los vamos a retirar, solo que un pequeño detalle, nosotros todo esto lo vamos a hacer secretamente. ujú. Si ustedes filtran que nosotros sacamos los misiles de Turquía por los de Cuba, el trato se muere. Entonces se cae. Y ahí llegan a un acuerdo. Sí, era literal, que ninguna de las dos partes se ve débil, ¿verdad? Ujú. O sea, ni la prensa no se va a enterar que nosotros retiramos los misiles de Júpiter, ni la prensa se va a enterar que tú retiraste los misiles de Cuba. Para llegar a un Para llegar ganar-ganar. a un Y ganar. ahora, y así, digamos, se resuelve la crisis de los misiles cubanos. Lo que era el Deep State, los Joint Chiefs of Staff, muchos de ellos tachaban a Kennedy de cobarde por cómo resolvió la crisis de los misiles cubanos. Pero de Pero pues la nuevo, resolvió evitando la Tercera Guerra Mundial, güey. O y sea, luego todavía y algo peor todavía. El que era secretario de defensa de Kennedy en ese momento se llama Robert Strange McNamara. mm, Años después, cuando es el 50 aniversario de la crisis de los misiles cubanos, hay una conferencia en La Habana. Él empieza a hablar con Castro y se da cuenta de varias cosas. Una, que los misiles ya eran operacionales. Ya los misiles ya estaban operacionales. Y dos, que Castro le había dado la orden a las personas de los misiles que si invadían Cuba por cualquier razón, lanzar los misiles. lanzar los misiles. Mm. O sea, entonces ya estamos, bueno, a la luz de esa información, años después, güey, estamos hablando de que Kennedy tomó todas las decisiones correctas, güey. Sí. Porque de haber tomado la decisión de intervenir en Cuba, de cualquier manera, güey, hubiera sido a través directamente de sus Marines, hubiera sido a través de de un ejército entrenado de mercenarios, güey, la orden de Castro ya estaba, güey. Si alguien toca Cuba, güey, lanzamos los misiles. Entonces, eso es lo que yo siempre te quería preguntar porque siempre me llama mucho la atención, güey. Entonces, los misiles soviéticos en Cuba sí estaban a disposición de Castro, güey. Sí. No era orden, o sea, no tenía que pasar por Moscú la orden de lanzarlos, güey. Si Castro quería, podía lanzarlos él. A lo que entiendo de esa conferencia en La Habana, sí. Verga, qué peligroso, güey. Hermanos de Castro, güey, de Fidel Castro. O sea, es que imagínate un dictadorzuelo de una islita en el Caribe, güey, con misiles nucleares a su disposición, güey. No, no, güey, o sea, es que dimensionan raza lo cerca que estuvo el mundo de chingar a su madre, literal. O sea, lo de ahorita, sí hay tensiones y todo, pero estamos hablando más de una persona muy ególatra y muy magnánima en la Casa Blanca que quiere hacer cagadero, pero realmente no está ni cerca de este momento de lo que estuvo en ese tiempo la Sí, crisis. fueron Bueno, 13 días de alta tensión donde sí, literalmente estuvimos a tres doritos de una guerra nuclear. sí. Y yo, la verdad, yo sí pienso que si hubiera sido Nixon en vez de Kennedy quien gana esa elección tan cerrada, yo creo que si hubiéramos tenido una guerra nuclear o por lo menos una tercera guerra mundial. Sí, 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 sí. Bueno, y pasamos al siguiente punto dentro de esta convulsa presidenta de John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, por si no saben, la F es por Fitzgerald, porque mucha gente no sabe, güey. Sigue pues los golpes de Estado de Vietnam, güey, que Vietnam, pues digo, a él como tal, Vietnam ya no le tocó, eso más bien le tocó a su vicepresidente que asume la presidencia, a Lyndon B. Johnson, pero él era un ferviente opositor a que Estados Unidos interviniera en Vietnam, ¿verdad, güey? Sí, Ujú. totalmente. Que por si no lo saben, Vietnam, ¿qué es Vietnam? Vietnam es una nación en el sudeste asiático que está por ahí cerquita bueno, pues, híjole, no sé ni de qué es, de Camboya, de Filipinas, ¿cómo se llama? ¿Que Tailandia? De No. Tailandia, ajá. En la península del sudeste asiático donde están muchas naciones juntas. Vietnam, pues, es una nación en la cual se forman dos grupos revolucionarios opositores
unos liderados por Ho Chi Minh. Ho Chi Minh era este líder socialista vietnamita y la otra facción era capitalista apoyada y financiada por los Estados Unidos. Al principio, pues es un enfrentamiento revolucionario local, pero la Unión Soviética y su bloque empieza a respaldar a Ho Chi Minh y el bloque estadounidense empieza a respaldar a la facción capitalista o occidental, porque en ese momento Vietnam se divide en dos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Está ya una guerra tal cual y creo yo que después de la guerra de Corea, es digamos, el enfrentamiento bélico más significativo en el que ha estado inmiscuido Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? O sea, invirtió más dinero, más armamento en Vietnam que en Corea, creo yo, fácilmente. Sí, pues es que Vietnam fueron, me parece, más de 10 años en Sí, total. sí, fue un cagadero. Eh, la intervención estadounidense en Vietnam se fragua dentro de la presidencia de Kennedy, ¿verdad? Yo creo que va desde antes. Va desde antes. Ujú. Va desde antes porque, de cierta forma, al principio Estados Unidos financiaba A los dos bandos. a los dos bandos, porque lo que buscaba Ho Chi Minh en Vietnam era más una independencia, porque antes Vietnam era, era una colonia de Francia, que ellos le conocían como Indochina, ¿verdad? Ujú. Los franceses Ah, literalmente pelean primero una guerra contra Vietnam independencia. Ujú. y la pierden. Y la pierden, sí, y Vietnam. Financiados por Estados Unidos, pero en ese momento Estados Unidos financiaba a los dos. De hecho, si te vas al principio, la declaración de independencia de la Vietnam de Ho Chi Minh es muy, muy similar a la declaración de independencia de Estados Unidos. Ujú. A ese nivel llegó el financiamiento, después Estados Unidos lo retira y empieza a financiar más a los franceses, y ahí es cuando Ho Chi Minh se acerca con los soviéticos. Ujú. Ahora, Kennedy sabía mucho de este tema porque él, cuando estaba todo este conflicto franceses-Vietnam, bueno, había un debate muy fuerte en Estados Unidos, ahorita similar al de Ucrania, de que si Estados Unidos tenía que seguir financiando a Francia en su guerra con Vietnam. Él viaja a Vietnam, él viaja a Vietnam Kennedy viajó a Vietnam. siendo Ah, senador, y él se da cuenta que para los vietnamitas, más que nada, lo que están buscando es una independencia, y que para ellos es una lucha existencial de vida o muerte, que no es una guerrita que se pueda ganar tan fácil, porque para ellos es independencia, vida o muerte. ujú. Y yo pienso que Kennedy hubiera buscado una solución diplomática. Sí. Y a esto, o sea, Kennedy ya tenía asesores militares en Vietnam. Ujú. Creo que deberían ser unos 15,000, 20,000 militares en Estados Unidos en ese momento en Vietnam. Después a él, su secretario de defensa, le llega un reporte de que, oye, se han muerto 100. Porque de hecho ahí con Kennedy nacen fuerzas especiales, las Ujú. boinas verdes. Y Kennedy dice, es suficiente, son números muy altos, esto lo vamos a solucionar diplomáticamente. Hace un decreto donde va a retirar en el primer año mil tropas que estaban de asesores, y para el 65 cero tropas en Vietnam. O sea, Kennedy estaba preparando su salida de Vietnam, y este decreto Kennedy lo publica en octubre del 63, a él lo asesinan en noviembre del 63, y lo primero que hace Lyndon Johnson al llegar a la presidencia Reactivarla. es hacer otro decreto que revierte ese memorándum de Kennedy, donde básicamente estaba preparando la salida de Vietnam, y su propio secretario de defensa dice, no, Kennedy se iba a salir de Vietnam, no iba a Ujú. entrarle. Entonces, aquí con esto pasamos al tema central de este episodio de Raza, el asesinato de JFK. Como bien lo dices, JFK estaba preparándose para sacar a las tropas estadounidenses de Para Vietnam el 65. para el 65. Estamos hablando de el último o el tercer trimestre de 1963, Ujú. de cuando Kennedy toma estas determinaciones. Y yo creo que para este momento JFK ya era una persona incómoda, ¿no, güey? Sí, Para el establishment, para el deep state, güey. y algo así que antes que lleguemos al fatídico día en Dallas, los golpes de Estado, la CIA en ese Sí, momento, que es algo que yo me acuerdo una vez que tú y yo lo hablábamos, sí. lo hemos hablado, me parece, en otro episodio, que yo le estaba contando a Carlos que cuando le hicieron un golpe de Estado a Charles de Gaulle, que era el presidente de Francia, Charles de Gaulle, estamos hablando de él, es el que encabezó la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. no cualquier cabrón, No cualquier cabrón. Ujú. le hacen un golpe de Estado porque se estaba saliendo de Algeria, que era una colonia francesa norte de África, Ujú. eh, la base espiritual de la Legión Francesa Extranjera. Le hacen un golpe de Estado, falla, Sí. poco. Y Intentaron asesinarlo. no, sí, sí lo Sí. intentaron asesinar. Ujú. Le dispararon a su coche. Él se salva por muy, muy poco. Ujú.
Y justo cuando lo tratan de asesinar, él por debajo de la mesa Mm, habla con la administración de Kennedy y le dice, oye, ¿tú estuviste involucrado en esto? Y sí. Kennedy le dice, no, pero no, yo no te puedo asegurar que mi CIA no estuvo involucrada, porque él no tenía control de su CIA. Eso te habla, güey, del nivel de, yo creo que ansiedad que sufría Kennedy, güey. ¿Por qué, güey? Porque imagínate, güey, el tener el aparato de inteligencia más poderoso del planeta, güey, y saber que no tienes control absoluto sobre él, güey, a pesar de que eres el jefe de Estado del país, güey. O sea, imagínate esa presión, güey. O sea, tú decir, ok, yo soy el titular de la administración, pero mis agencias de inteligencia, el FBI y la CIA, no cooperan conmigo, güey, pero no comparten ni complementan toda la información Sí, conmigo, y güey. de hecho hay... Entonces, imagínate, o sea, ¿a qué nivel sabía Kennedy Ujú. que no contaba con la lealtad absoluta de sus agencias de inteligencia como para confesárselo a un jefe de Estado extranjero, güey? Y decirle, güey, o sea, yo no lo ordené, güey, pero no te garantizo que la CIA no estuvo involucrada, güey. O sea, para mí eso me vuela la cabeza bien cabrón, güey. O Sí, y sea, de hecho hay testigos en Francia que dicen que en ese momento la CIA operaba desde el sexto piso de la Embajada de Estados Unidos en Francia y que toda la noche antes ahí te va, para que dimensionen qué tan poderosa era la CIA raza y lo relacionen con algo local. Javier me contó una historia que me voló los sesos, güey. Cuéntales lo de Pemex, güey. Sí, güey, Sí. pues en esa época la CIA a muchos de sus... tenían como ejércitos que estaban básicamente diseñados para hacer golpes de estados. Uno, los entrenaban en Oaxaca y dos, tenían una oficina en Pemex, que es donde de cierta forma monitoreaban mucha de la inteligencia que había en México, porque en esa época, Porque según yo tenían una oficina por Latinoamérica, sí, literal, ah, güey. en Pemex, Ujú. pero en ese momento México era de las zonas del mundo más importantes para el espionaje, porque era de los, porque tenías a la embajada soviética, a la embajada de Estados Unidos, era un punto de espionaje muy Se importante. daba aquí como que el contraespionaje bien duro, ¿verdad? Entre agentes Sí, soviéticos y americanos, güey. muy, muy, muy. Sí, sí, sí. No hay que olvidar que aquí murió Trotsky, güey. Sí, sí, sí. Sí, Aquí y lo mata Stalin. aquí lo mata Stalin en Y México. bueno, y también te digo, regresando un poco a lo de Dugal, o sea, la CIA operaba desde el sexto piso de la embajada francesa, que es algo que sabemos ahora por los nuevos documentos, que Ujú. vamos a hablar más adelante, que pues la CIA básicamente una forma en la que tenía espías en todos lados es que decían que eran agentes diplomáticos, pero eran espías de la CIA. Ajá. Más de la mitad de todos los agentes diplomáticos de Estados Unidos en el 60 eran agentes de la CIA. Todavía. Y dicen que toda la noche antes del atentado a Dugal, las luces del sexto piso de la embajada de Estados Unidos estaban prendidas, Monitoreando el pedo, güey. monitoreando todo. Sí. Ah, Y hay otros ejemplos, por ejemplo, también cuando Kennedy va entrando, también asesinan a Patrice Lumumba, que era ujú. un líder del Congo, que no era socialista, ¿cuál? Era No, más... era democrático, era un era democráticamente. Ujú, y Kennedy lo quería, digamos, lo que Kennedy quería hacer diferencia de antes, que la hacía era un poco más de que, golpe de Estado, dictador, proamericano. ujú, Él quería tener gobiernos proamericanos democráticos. ujú. Un poco él quería competir con el socialismo con democracia. Y él quería apoyar a Patrice Lumumba. A Patrice Lumumba lo mata la CIA de que entrando Kennedy, Pero, y por cierto, de que Patrice Lumumba chingó a su madre. y la CIA lo entregó, la CIA a los rebeldes del Congo, que en ese entonces el Congo acaba de ser una colonia de Bélgica. Ujú, La CIA lo que hace es que le dice a los belgas que están en el Congo, vaya, aquí está Patrice Lumumba. Y no, a Patrice Lumumba le tocó feo, o sea, a él iba cruzando un río con su gabinete y su familia, ujú. él cruza, pero las personas que lo iban siguiendo agarran a su familia. Y agarran a su familia y dicen, oye, tu familia o tú. Y él se regresa Eso, y le liberan a su familia. Y no, lo torturan, lo asesinan. Y te digo, hay esas de esas fotos tan famosas de Kennedy con la mano de que sobre su cabeza ujú. cuando Lo le anuncia. dan la noticia. Y solo eso es para que tengan el contexto de que Kennedy, presidente de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, no estaba en control de la CIA, Ujú, de su propia CIA. sí. No, y aparte, pues, fueron flashazos de advertencia, güey, luces Ujú. rojas, güey. O sea, para lo de Charles de Gaulle, lo de la MUMA, güey, o sea, él en todo momento, güey, digamos, estuvo, no quiero decir que estuvo en peligro, güey, pero en todo momento estuvo en la mira del Deep State, güey. Todo el momento por las decisiones que tomó y en los temas que ya abordamos, en los temas de Valle de Cochinos, en los temas en el tema de la crisis de los misiles, en el tema de Vietnam, en el tema de los golpes de Estado que él no autorizó en ningún momento, güey. Entonces, estamos hablando de que siempre estuvo en la mira, pero bueno, ahora viene el fatídico día, güey.
Estamos hablando de noviembre de 1963, güey. Sí. John F. Kennedy está en una gira por el estado de Texas, en la ciudad de Dallas, Texas. Todo transcurría pues con normalidad y en esos tiempos tengo entendido yo que se acostumbraba mucho que cuando el presidente de los Estados Unidos iba de gira a alguno de los estados, siempre terminaban las giras con un desfile para que, pues, digamos, acercarla a la figura presidencial a las masas, a la gente, güey. Y era algo que se hacía de manera normal, ¿no, güey? Entonces, en este desfile, en la ciudad de Dallas, mientras va junto con Jackie Kennedy, con su esposa, en el automóvil Y el, y el gobernador de y el Texas y su gobernador de esposa. Texas y su esposa, van en el descapotable, la bestia descapotable de sus tiempos, y pues en la versión oficial es que un francotirador le asesta un tiro que creo que entra por el cuello, sale, le deja un agujero de salida por la espalda y se desangra instantáneamente, güey. Muere Sí, ahí, no, no, y es el tiro en la cabeza. le dan dos tiros. Kenny le dan más, le dan unos 4 tiros. Hijo de su pinche madre. Pero si lo ves en, es que, y lo más raro es de que tenemos video. Ay, Hay famosos videos Zapruder, que es de Anthony mm, Zapruder, que era un ciudadano de Dallas que grabó todo. Se ve el momento en el que disparan a Kennedy. Primero, si a Kennedy le disparan primero en el cuello, él hace un sí, movimiento más o menos así. De hecho, él tenía problemas en la columna. Dicen que por eso, digamos, se mantiene recto, en una posición recta mm, después del primer disparo y después le dan un disparo en en la la cabeza. frente y ese es el que es fatal. O sea, de hecho, en el video puedes ver que hasta sale volando una parte de su cráneo y Jackie Kennedy de que va a recuperarlo por él de que en la parte trasera del asiento Exacto. Ujú. y un miembro del servicio secreto como que Tengo entendido que al gobernador de Texas también le pegaron un tiro también lo disparan, a él también le disparan 2, 3 y veces. sobrevivió el gobernador Él de Texas. sobrevivió, sí, Ujú, los tiros que le dieron a él no fueron fatales. ujú. Pero bueno, pasa todo esto en Dallas. Y la versión oficial dice que se atrapa a un presunto Ujú. culpable, ¿verdad? Sí, Kennedy todavía llega con vida Al hospital. al hospital Parkland en Dallas. Todavía llega con vida, fallece al poco tiempo. No le hacen por ley le debieron haber hecho la autopsia en Parkland. No se la No hacen, sé. lo llevan a un hospital eh, de a Bethesda, que es, un hospital de la Marina. Ujú, Le hacen una autopsia ahí y tal cual, fallece Kennedy. Hay una foto muy, muy loca, la pueden buscar. Es cuando le hacen la toma de protesta a Lyndon Johnson en el Air Force One, ujú. que llevan a Kennedy muerto en el En avión. el avión, sí. Le hacen la toma de protesta y está Jackie Kennedy cuando le están haciendo la toma de protesta a Lyndon Johnson, todavía con su abrigo Chanel de que Es lleno lleno de de sangre, sangre. lleno de sangre. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero eso es algo que constitucionalmente debe hacerse Sí. inmediatamente después de que se inhabilite a un No, presidente. y chécate esto, Porque hay un... mucha gente piensa que fue un tema como de establecer una superioridad del deep state, de decir, nos vale madre que este güey ya se haya muerto, aquí está el nuevo presidente. Y Y no es tanto por eso, raza. Lo que pasa es que en los Estados Unidos sí, sí, constitucionalmente, inmediatamente después de que se inhabilita por enfermedad o por muerte un presidente, inmediatamente después, esté donde esté, el vicepresidente debe de jurar como presidente de sí, los Estados no, Unidos. lo loco es de que, por ejemplo, a Jackie Kennedy la presionan mucho antes de esa foto para que se cambie de ropa, porque está llena de sangre. Y ella no quiere. Y ella se niega y dice, no, porque quiero que el mundo sepa lo que le hicieron a mi esposo. Hijo de su pinche madre, sí, está cabrón. Está cabrón, está cabrón. Y bueno, poco después arrestan a un ex Marine, Lee Harvey Oswald, en Dallas. Ujú, Lo arrestan me parece, en un cine, hay como un tiroteo, o sea, porque yo creo que el plan era llegar a matarlo, no arrestarlo. sí. Lo arrestan, lo tienen bajo custodia. A él lo arrestan y lo primero que dice es que a mí, yo soy un chivo expiatorio, yo no tuve nada que ver. Ujú, sí. Y después, poco después, en transmisión en vivo, cabrón, en transmisión en vivo, él ya detenido, todavía no hay una investigación tal, lo están trasladando. Llega un tipo que se llama Jack Ruby, que era un asociado de la mafia en Dallas, y lo mata en vivo. A Harvey, ¿va? A la única persona que estaban diciendo que asesinó a Kennedy, lo matan en vivo, en televisión nacional, y un tipo que nada tenía que ver con él, y se echa una excusa pitera que dice, no, pues es que me sentí muy mal por Jackie Kennedy. Le quise hacer justicia. Ajá. No, no. Y luego se hace una comisión que se llama The Warren Commission, que es como que, pues para averiguar qué pasó aquí con el asesinato de Kennedy. ¿Quién encabeza esa,
¿qué sería? Pues Comité de es un investigación. comité, el comité de investigación, Chief Warren, que era un miembro de la Suprema Corte de Estados Unidos, pero ¿quién es miembro de ahí? Y quien dicen que era la persona que estuvo liderando todo eso, Alan Dulles. El mismo jefe de la CIA Que fue despedido porque Que fue despedido por Kennedy es uno de los principales miembros del comité de de investigación. ese comité de investigación. El comité de investigación a poco tiempo dice, no, pues solo fue Lee Harvey Oswald, fue un asesino solitario. Y Sí. luego, pero dos problemas muy grandes. Porque no, podríamos estar 1 o 2 horas hablando de como balística, forénsica, Mm, pero así, para resumírselo, los principales problemas que tienen es que hay un ciudadano que reporta que un rebote de bala le pega y lo roza. mm, Por los ángulos, ellos dicen que había un edificio, el Texas School Depository, que está atrás de Kennedy, que es donde Lee Harvey Oswald disparó 3 tiros. mm, No puedes justificar de que, a ver, si le disparó 3 tiros, ¿cómo le pegó a este cabrón que estaba viendo al presidente sí. y al gobernador de Texas? Y ellos se inventan una teoría de que no, es que hay una bala mágica que le entró a Kennedy, le rebotó como por 3 lados y luego salió y le pegó al No, gobernador no, de Texas. no, no. Y luego Sí, dice, casi como en la película Se Busca, ¿va? sí, Que la bala dio vuelta literal. dentro de la limusina, dio una vuelta, le volvió a pegar a Kennedy y le dio al gobernador de Texas y le No, chingada. y lo peor de todo eso es que dicen que encuentran la bala cuando el gobernador de Texas va al hospital en Parkland y la bala tú la ves y dicen que es una bala que atravesó 2 cuerpos, con hueso, Mm, cartílago, todo eso, la bala intacta. mm, Y por mucho tiempo, esa era la historia en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este video que yo les digo, el video Zapruder, donde se ve cuando asesinan a Kennedy, no lo, no lo publican hasta el 70. sí. Y ahí quedó, pero fue algo muy, muy extraño. Hijos, bueno, y eso nos lleva la información más reciente, güey, que es la desclasificación de ciertos documentos donde ya sitios sensacionalistas en internet están diciendo que ya se reveló la verdad sobre Kennedy, bla, 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 y ya se reveló que fue la CIA y esto y lo otro y la madre. Tú me lo platicabas el otro día y sí me gustaría que le dijeras a la raza, güey, exactamente qué es lo que desclasifican, a qué se refieren estos documentos y si realmente estamos ante información eh, fundamental o es nada más situacional, algo ahí extra o a qué se refieren estos documentos nuevos, güey. Mm, sí, o sea, de los documentos había una expectativa muy, muy alta, Ujú, porque estás hablando de que son documentos que tenían que ser publicados desde el principio de la década. ujú, Y los aplazaban y los aplazaban y los aplazaban. No, no hay nada muy relevante. Lo más relevante es que hay un documento que la CIA siempre negó saber algo de Lee Harvey Oswald. ujú, Lee Harvey Oswald probablemente era un tipo que trabajaba con inteligencia porque él fue marine, fue un marino ujú, literal. Y después, de hecho, él va a la Unión Soviética. Él va un tiempo a la Unión Soviética, probablemente para hacer espionaje, los soviéticos no se lo creen y regresa a Estados Unidos. ujú, Y la CIA siempre negó saber algo de él. sí. Y Entonces, de los documentos relevantes, yo creo el más relevante es que sabes que el jefe de contraespionaje de la CIA, James Jesus Angleton, ujú. tenía un archivo sobre Lee Harvey Oswald días antes del asesinato de Kennedy. Entonces, es justo que bueno que toques ese tema, yo es lo que quiero que quede claro aquí con la bandita, es, ¿qué les dice a ustedes, raza, que la CIA, que por años negó que tuviera algún tipo de acercamiento de estudio o de carpetas de investigación sobre el sujeto que valió a Kennedy, salgan estos documentos y te digan, no, previo al asesinato nosotros ya sabíamos de la existencia de este sujeto, sabíamos que era un exintegrante de la Marina, sabíamos que era alguien que tenía entrenamiento militar, sabíamos que era alguien que incluso trabajó en labores de inteligencia y pues que por causas ajenas al gobierno sale de las agencias militares y pues, ¿qué sucede inmediatamente después? Asesina al presidente. Entonces, ya ahí entramos al terreno de la especulación, que es la fase final de este episodio, donde me gustaría que ustedes en los comentarios nos pusieran qué creen ustedes que pasó. Yo creo que más que la obviedad,
porque la realidad es que yo creo que nunca vamos a saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, quién ordenó que se calara el gatillo, de parte de qué grupo de poder dentro del Deep State estadounidense fue quien ordenó que se eliminara a un claro presidente incómodo para la administración de los Estados Unidos. Ya ahorita enumeramos la seguidilla de acciones y de la seguidilla de decisiones que toma Kennedy, que pues a final de cuentas terminan eh, nublando una visión de Estado y de esfera de influencia que ya tenían decidida desde décadas atrás, güey. O sea, yo siento que Kennedy viene a darle un rumbo distinto a lo que venían haciendo las administraciones posguerra, güey. O sea, estamos hablando de que al final de la Segunda Guerra Mundial tienes a un presidente súper belicista, güey, que es el único, de hecho, que tiene tres periodos como presidente, que es Franklin Delano Roosevelt. Ujú, Luego después viene Harry Truman, que es el que autoriza el uso bélico de las bombas atómicas, güey. Después viene Dwight D. Eisenhower, güey, que es el, pues digamos, el gran comandante aliado de la Segunda Guerra Mundial, güey. Y después, como tú dices, viene un irlandés, güey, católico aparte, güey, en sí, un país lleno de cristianos bastantes. protestantes, güey. Llega un hombre joven, güey, que no viene de, él no vivió la Primera Guerra Mundial, güey, no es un militar, güey, no es, digamos, es un outsider, güey. Ujú. Viene un hombre joven, viene un hombre con ideas renovadas para la segunda mitad del siglo, güey, bla, 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 bla. Entonces, a él termina siendo incómodo y pues yo creo que es muy claro. Si entramos en el terreno de la especulación, yo diría a Kennedy, ¿quién lo mató? Yo diría que lo mató su gobierno, lo mató el deep state de su gobierno, güey. Yo siento que es claro, güey. Como tú decías, güey, Kennedy siempre vivió en la sombra de no saber, o más bien de saber que no estaba en control de sus agencias de inteligencia, güey. Entonces, pues la verdad es que yo siento que lo que pasó es que lo mató el Lipstick, güey, lo mató el Lipstick. ¿Quién? Pues ya hay nombres, tú ya dijiste muchos nombres, está Alan Dulles, güey. Alan Dulles, director de la CIA que Kennedy despide por tener choques directos con él, güey. Está su vicepresidente Richard Nixon, güey. No, Lyndon Johnson. No, pero Richard Nixon era parte de la administración, ¿no? Eisenhower. De Eisenhower, bueno, el ex vicepresidente, Ujú. a él le gana la elección, ¿no? A Richard Sí, Nixon. Kennedy le gana a Nixon. Kennedy le gana a Y Nixon. después Nixon es quien Gana, sucede a Johnson. ya Lyndon B. Johnson, exacto. Era incluso Kennedy ni siquiera era un prospecto bien visto en el Partido Demócrata. O sea, estamos hablando de alguien que definitivamente muy incómodo. Entonces, yo creo que sí, para ir bajando este episodio, Raza, ¿qué pasó? ¿Qué es el título del episodio? Yo creo que Kennedy resultó ser un personaje políticamente muy, muy incómodo para el establishment estadounidense y terminan por pues hacer lo que mejor saben hacer, güey, que es quitarse rivales políticos. Solo que este rival político pues resultó ser su propio presidente, güey. Es que, por ejemplo, eh, para mí, de cierta forma, si lo quieres ver, que lo hemos visto un poco con el atentado a Trump, sí, cualquier persona pudo haber matado a Kennedy, Ujú. pero no cualquier persona pudo encubrir el Mito asesinato de de Kennedy. Kennedy. Ujú, Porque, de nuevo, la teoría que maneja el Estado después del asesinato de Kennedy es que le tiran tres disparos de un edificio que está atrás. ujú, Y en el video, cuando asesinan a Kennedy, claramente se ve que le disparan en la frente. ujú, No, no le puedes disparar en la frente si el edificio está atrás. sí, Así de sencillo. ujú, Eh, y ese encubrimiento yo creo que es lo que te señala que más probablemente hay involucramiento de la CIA. ujú, También la razón de que tenemos más de 50 años con secrecía sobre esto, yo creo que es porque es un episodio vergonzoso para Estados Unidos. Y si tienes una nación que se jacta de ser como que la democracia sobreviviente más antigua del mundo, que te digan que tu propio gobierno te hizo un golpe de Estado, que personas dentro de tu propio gobierno te hizo un golpe de Estado, sí, pues se te cae la narrativa se te cae la narrativa de que eres democrático porque ya te está diciendo que tuviste un golpe de Estado del Deep State dentro de tu país. Ahora, de lo de Kennedy, ¿con quién tuvo principalmente roces? Con la CIA. También hay un documento que no han desclasificado. Un jefe operacional de la CIA, que era el encargado de no hacer golpes de Estado y asesinatos, se llama William Harvey. ujú, Él choca muy feo con los Kennedy después de la Bahía de Cochinos, lo mandan a Roma y él curiosamente viaja días antes del asesinato de Kennedy a Estados Unidos, ujú, muchos a Dallas, ujú, en particular a Texas. Él se va, está estacionado en Roma, se va, dice que va a Texas y hasta la fecha han pedido que se desclasifiquen los récords de viaje de sí, William Harvey. los logs de vuelo. Los logs de vuelo de William Harvey siguen clasificados.
hay mucha información, raza, Y Alan Dulles, muchas personas dicen que él siguió controlando la CIA después de que Kennedy lo despidiera. sí, y pues obviamente, pues es que la CIA es un club de Toby. Pero sí, raza, la realidad Pero es es una que teoría compleja, la realidad aquí es que va a estar muy complicado que si algún día sepamos qué fue lo que le pasó a Kennedy. No en cuestión de, pues sabemos perfectamente qué le pasó, fue asesinado porque era un político y un líder político incómodo en una época donde la esfera de influencia de Estados Unidos necesitaba una política belicista y estábamos hablando de una persona que optaba por estrategias y por políticas de otra índole. Entonces fue alguien incómodo que terminó pues sufriendo y pasando caminando por la plancha, literalmente. No, sí, no, yo lo que creo que hace más complejo todo esto es que creo que es una conspiración multidimensional. Mm, Porque, ok, tienes un elemento de las personas probablemente relacionadas con la CIA, que se dedicaban a hacer golpes de mm, estados, que fueron los que mataron a Kennedy. Tienes a las personas que ordenaron a esas personas dentro de la CIA. sí, Y luego también tienes a Jack Ruby, ujú, que es el que asesina a Lee Harvey Oswald, que era el principal sospechoso y estaba relacionado con la mafia. sí, también. Y también muchas personas dicen que estaban involucrados miembros eh, de cubanos que participaron en la olla de cochinos. No, yo he escuchado teorías incluso que hablan de Israel, güey, que ya son temas muy complicados. YouTube, créeme que cuando hablas del sionismo e Mm, Israel, te censura muy duro, güey. Por eso no quería tocarlo, pero yo ya he escuchado incluso temas donde a Kennedy se le pidió proveer de armas nucleares a Israel y se negó. También se habla de que como el sionismo también operó en contra de la administración Kennedy, güey, por ese simple hecho de que a los judíos americanos, para ellos era mucho más fácil tratar con el establishment protestante americano político que con un católico, güey. Es mucho más, chocan mucho más las visiones políticas y económicas de los judíos americanos con la visión católica de Kennedy, que ha sido, creo que si estoy mal, corrígeme, creo que es el único presidente católico en la historia de a Estados la fecha me Unidos. A la parece que fecha sí, sí, sí es. ¿verdad? Entonces, sí, pues, como les digo, Ras, pues esa es la historia de quien creo yo que fue un gran líder político, quien creo yo que de haber continuado, muy probablemente hubiera tenido un segundo periodo, muy probablemente hubiera cambiado muy, muy duro la historia del siglo XX, de haber continuado de por sí. En el breve tiempo que fue presidente, pues literalmente cambió al mundo, salvó al mundo de una Segunda Guerra Mundial. No deja de ser un líder político, digo, no era un ángel tampoco, John F. Kennedy, pero sí fue víctima de un establishment y pues ese establishment ahorita en tiempos actuales, y cuál dirías tú para terminar el programa, mi estimado Javier, que son las implicaciones actuales, güey, para el sistema de seguridad estadounidense, güey? Por ejemplo, ¿qué comparativa harías tú con Donald Trump, güey, con el actual presidente? Que yo siento que Donald Trump, pues, tiene un nivel de notoriedad política como presidente de los Estados Unidos similar al de Kennedy, ya, güey, En popularidad en y popularidad y todo. culturalmente sí. Yo creo que, pues que el presidente de Estados Unidos no es la máxima autoridad. Yo Sí. creo que hay gobiernos, no secretos, pero personas con poder y con influencia que van muy por encima de un presidente de Estados Unidos Ujú, y que influyen demasiado en política pública y que no son democráticos. sí. Yo creo que de cierta forma eso es la principal amenaza de saber la verdad de lo que pasó con Kennedy, que de cierta forma erosiona esta idea que nosotros tenemos de democracia, Sí. que al final la autoridad máxima es el presidente por el que todos votamos. Ujú. Pero no es así. Pero no es así, también hay intereses económicos y geopolíticos que van muy por encima de la visión que tiene un presidente que va a estar a lo sumo en Estados Unidos 8 años. No Bueno, está. 10 años es lo máximo que puede estar en Ujú. Estados Unidos un presidente. Exactamente. Bueno, mi raza, pues yo creo que con este último observación del gran Vidú, hoy nos dio una clase de historia. Creo que merece que extiendan sus palmas y le den un gran aplauso aquí al gran Javidú. En comentarios déjenle lo que opinan de su gran clase de historia, porque la verdad es que este compita es una enciclopedia con patas. Yo por eso lo quiero mucho, porque puedo platicar con él largo y tendido. Pónganos en los comentarios, raza, qué otros temas quieren que toquemos a futuro, el que les interesaría que discutiéramos, que planteáramos, que diéramos contexto histórico sobre algún tema. Ahorita alguien ponía
sobre lo de Hitler, si viste que desclasificaron archivos en Argentina que Milei. supuestamente Milei, el peluca Milei, supuestamente desclasificó unos archivos que dan a entender que Hitler se refugió en Argentina, que yo creo que por ahí hay un tema de mucha especulación, pero pónganos aquí qué otros temas quieren que toquemos, igual de todos modos, pues empezamos a mandar saludos aquí a la bandita, vamos a ir un poquito para arriba para ir mencionando a quienes nos acompañaron aquí en el live, pues aquí está el buen Alexis. Alexis, te amo, carnal. Muchas gracias por estar aquí apoyando Matuk TV. A Génesis, saludos, Génesis, Santiago, Alan Mesa, saludos, carnal. Gracias por estar aquí, güey. A Lalo, Lalo Danger. Isabel, gracias por estar aquí. A Marlene Rodríguez, a Ignorante, saludos, hermanos, saludos por estar aquí, güey. Noelia, saludos hasta Argentina. Qué chido que te diste la vuelta por acá para vernos en Matuk TV. A Fer Saavedra, gracias, hermana, gracias, hermanita. José Salas. Sí, güey, ya, pues mira, estamos empezando, güey, aquí en este nuevo estudio, güey, no es nada sencillo como pueden darse cuenta, güey, la realidad es que este tema de transmitir en redes sociales, de crear videos, de crear contenido, sí tiene su luchita, pero se está logrando, ¿no? Yo creo que Sí. vamos, güey, ahí vamos, se está logrando, después de unas fallas técnicas al principio, por lo cual les pedimos una sincera disculpa, raza, porque se batalló con el tema del audio, porque de repente se trabó un poquito, porque de repente se fueron mis contraseñas y mi cuenta bancaria en la pantalla de YouTube y mis llamadas perdidas, pero qué bueno y muchas gracias por tener esa paciencia. Vamos de aquí para arriba, de aquí va subiendo la calidad de este contenido y neta que agradecemos mucho, no saben un chingo su presencia, no saben cómo se los agradecemos. A Ale33, salud, Rogelio, a Mariano Gutiérrez, bienvenido, carnal, bienvenido. A Carlos Tercero Rengua, a Karen, Karenka, a JJDPKW, güey, cámbiate de nombre, no chingues, güey. Alexander García, güey, y a todos, a los que nos donaron, a los supers, muchas gracias a todos los que nos donaron algo, a los que se unieron como miembros del canal, bienvenidos, muchas gracias, güey, es que bueno que nos donaron. Nos vamos acá hasta abajo para ver a YouTubero 18, Cris Flores, Cris, bienvenido, güey. Este, mm, y pues sí, algo que le quieras decir a la racita, güey. ¿Qué más? No, de últimos datos curiosos, Robert Kennedy Jr., que ahorita es parte de la administración de... Es el encargado de los servicios de salud, ¿no? Sí, Ujú, él es hijo de Robert Kennedy, hermano de John Kennedy. A él también lo mataron cuando iba probablemente a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. ujú, Muy probablemente iba a ganar, lo matan. sí, Él dice que las investigaciones que ha hecho su familia, que es una familia con muchos recursos, apuntan a que fue una conspiración dentro de la CIA. De nuevo, o sea, cuando entendemos, o sea, no fue toda la CIA, fueron miembros que estaban miembros. dentro de la CIA. Y otro, hay un cabrón que se llama el Colonel Fletcher Prouty, Ujú, que él es el de los principales asesores de Oliver Stone, que hace una película sobre el sí, asesinato de Kennedy, que de hecho gracias a esta película empiezan a desclasificar muchos de los archivos que tenemos hoy. ujú, Él dice que a él siempre se le hizo muy curioso que a él lo mandaron a una misión Peter a Nueva Zelanda y él ve el periódico de Nueva Zelanda antes de que arresten a Lee Harvey Oswald y ya se sabía toda la sí, pero todo información el de tema. él. Y de hecho que él renuncia, él estaba básicamente como inteligencia de la Fuerza Aérea, se dedicaba a ayudar a la CIA a hacer golpes de Estado dentro de la Fuerza Aérea, que él después del asesinato de Kennedy renuncia porque sabe que fue dentro del Fue gobierno. dentro del gobierno. Sí, pues bueno, Ujú. la CIA no mató a un Y Kennedy, sino a dos. sí, no, matan también al hermano, que Ujú, el hermano iba a ser candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, estaba en la primaria de California cuando lo asesinan en un hotel y también iba a terminar la guerra de Vietnam, a seguir con muchas de las políticas de su hermano. Y pues solo que se queden con eso, que muchas veces hay políticas de Estado que son transeccionales, ujú, que van con intereses que van más allá de un presidente y que hay personas que tienen mucho poder que no son electos democráticamente. Y pues de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Ya esperamos probablemente en las siguientes transmisiones de que no tener problemas técnicos, resolver sí, todo eso, lo de los micros. esto fue la primera raza, de hecho, lo único que nos falta por resolver Ujú. es lo del segundo micro, pero yo creo que se escuchó bien, creo que, bueno, no hubo muchas quejas, pero, este,
Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Obviamente esto va a ir subiendo en calidad. Ya estamos en vías de mejorar el hardware aquí para las transmisiones. De hecho, ya prácticamente estamos completos. Nada más faltan dos tres cosillas. Aquí el fondo también vamos a mejorarlo. Ya estamos en vías de poner algunos adornos aquí atrás para que el set se vea completo. Estamos en un espacio muy chingón, de hecho, estamos en un espacio muy chingón. Yo creo que está muy chido, ¿no? Está muy Sí, chido. no, está Está muy muy padre chido. y poco a poco lo vamos a ir haciendo más a nuestro gusto. También sigan comentando, sigan dando like, suscribiéndose, compartiendo. Y muy importante, o sea, sí, coméntenos, o sea, porque realmente tanto Carlos y yo sí leemos muchos Leemos comentarios, comentarios, sí, tanto aunque a los que lo vean en vivo como lo vean después que lo subamos como un video normal. esto de hecho es una curiosidad, raza. En el otro espacio donde estaba, me recomendaban siempre mucho, no lean los comentarios, no lean los comentarios. Y yo siempre leo los comentarios porque a pesar de que hay gente que siempre menta madres y dice que no valemos madre, uno u otro, el que sea, siempre es muy enriquecedor leer los comentarios del chat en vivo y sobre todo que en el video, si lo vuelven a ver o lo comparten, échenos la mano comentando de qué quieren que hablemos, si nos equivocamos en datos y todo para ir mejorando la calidad del contenido, porque interactuar con ustedes creen que es bien, créanme que es bien chingón. Aquí en la caja de comentarios les voy a dejar los Instagrams de Javier, el mío personal, para que nos sigan. Ya pronto vamos a crear un Instagram como tal de la mesa, para que por ahí se vayan a ver los reels que vamos a estar subiendo, nos compartan, se suscriban y de verdad agradecemos mucho su apoyo, agradecemos mucho que estén el honor de su atención y pues aquí fue y aquí terminó el sexto episodio de la mesa. Déjenos en comentarios, como les repito, de qué quieren hablar y pues nos vemos en otro episodio, raza. Cuídense, los queremos un chingo y que tengan un bonito jueves, banda. Nos vemos, raza. Cuídense.